las gracias por estar, por responder una vez más a los llamamientos que se hacen desde la Biblioteca Pública Municipal. Y la verdad que desde que anunciamos la presencia de Luz Gabá, la verdad que es una alegría de tenerla hoy aquí, flamante premio Planeta, y desde que contactamos ahí por amigos ahí comunes, pues la verdad que siempre tuvo muy buena disposición para venir a Laurín de la Torre. Y ahora yo contaré rápidamente, porque el especialista está aquí, que ahora lo presentaré también, Manuel Olmedo, que va a ser la persona que va a dialogar y a presentar a Luz. Pero hay que darle la bienvenida a Laurín de la Torre después de una tournée por Málaga, Macharabiaya, Almería, total, tierras malagueñas, tierras andaluzas, Fuengirola. Y hoy la tenemos aquí en Laurín de la Torre porque mañana va a estar en otro sitio con la promoción de la novela ganadora del premio Planeta. También. Bueno, lleva ya un rato aquí en Laurín y le ha encantado. Y bueno, Luz, la verdad que no necesita presentación porque ya su trayectoria literaria de sobra conocida por todos los que estáis esta tarde aquí, libros que han sido pues auténticos éxitos de venta, de crítica y llevadas al cine, algunas como Palmeras en la nieve. Y este libro decía que está muy vinculado desde que mi buen amigo Manuel Olmedo es, yo digo que es una persona, Manuel Olmedo, es una persona malagueño, una persona increíble. Creo que es el máximo especialista que existe hoy en día a nivel mundial sobre el fondo histórico de la novela de Luz. Es decir, ellos se conocieron hace 4 años, cuando ya está trabajando. Ahora lo contará, yo lo cuento rápido. No descubro tampoco una cosita rápida. Sí, vas a descubrir algo que no fue exactamente ¿no? así. Tal como iba la frase, digo... Bueno. Luego lo contamos. Después lo cuento, pero tuvieron un encuentro en Málaga y nada, ella se estaba documentando porque, como yo digo, la novela que he tenido la oportunidad de leerla me ha encantado, una historia de amor increíble, pero detrás hay un fondo histórico muy importante, ¿no? Y comentaba Luz hace unos días en una entrevista que nombraba a Laurín de la Torre, y ahora reitero, diré el porqué de la relación de la novela con la Laurín. Pues decía que agradece de no ser historiadora porque aparte del fondo histórico que lleva la novela, pues ella se permite la licencia de poder contar pues lo que quiera como novelista, y la verdad que eso es una ventaja, Manuel. Cuando los historiadores no nos permiten esto. No podéis saliros del camino trazado. Bueno, pues dicho esto, Manuel Olmedo, como digo, va a ser la persona que va a presentar a Luz. Y se habla en la novela de Luisiana, está ambientada en Luisiana, Estados Unidos, el Golfo de México. Bueno, como sabéis, o quien no lo sepa, yo lo recuerdo, a Laurín de la Torre está hermanada con una ciudad que es Nueva Iberia. Estamos hablando cerca de Nueva Orleans, 200 y poco de kilómetros, y bueno, próximamente cada año va alguien de Laurín de la Torre al Festival de Español. Este año se va a inaugurar un mural muy bonito de Laurín de la Torre, bueno, pues sobre toda esta zona que Luz también conoce, pues se desarrolla la novela y de ahí la relación de Laurín porque fueron vecinos de Laurín de la Torre quienes fundaron, entre otros malagueños, la ciudad de Nueva Iberia. Por eso la conexión de esta novela tan especial para nosotros. Y nada, yo no me podré quedar porque tengo otro compromiso, estamos corriendo, eso no se dice. Yo me pondré al final dentro de un ratito, pero ya te doy las gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Os animo también a que mañana sábado, aprovechamos para hacer publicidad de nuestras actividades culturales. Mañana sábado tenemos también a otra persona genial, encantadora, un profesional de los pies a la cabeza, como es también el novelista, arabista, especialista en estudios árabes, como es Juan Castilla Brazales, está aquí con nosotros también, y que mañana por la mañana, a las 11:30, tendrá un diálogo con el periodista Moisés Rodríguez en La Platea. Mañana por la mañana, así que un doblete cultural, de buena literatura, de buenos estudios, este fin de semana.
Aquí está Juan, vamos a darle un aplauso. Y nada, le agradezco también a mi compañera Susana, que está aquí hoy, siempre participa en todos estos eventos, y daros las gracias porque comenzamos ya prácticamente la temporada de citas literarias, y de aquí a final de año tenemos muchas sorpresas también. No voy a desvelar ninguna. Comenzamos con un plato fuerte, ¿no? Increíble. Luz Gabás, vamos a darle un fuerte aplauso. Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que organiza el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con el que me siento muy unido, no solo ahora, que 4 de mis hijos viven aquí en este municipio, sino desde hace tiempo, porque con don Manuel López Mestanza y con vuestro alcalde, pues las relaciones no pueden ser más cordiales. Bien, aquí hay, sobre la mesa hay 4 razones por las que esta tarde Luz nos acompaña y a mí me toca pues hablarles un poquitín. La idea es que podamos tener como mucho aproximadamente media hora de debate pacífico, porque, ojo, con los aragoneses, en fin, nunca se sabe, ¿no? Ella nació en el norte de Aragón, en pleno Pirineo, y, bueno, le gusta mucho el sur, sobre todo el sol, la playa, en fin, lo que ha podido ver hoy por aquí, ¿verdad? En fin. Pues bien, esas 4 razones, la primera es este libro, Lejos de Luisiana. Como bien ha dicho don Manuel, Luisiana fue una provincia española. España no tuvo colonias, tuvo provincias. Y Luisiana fue, pues, como Zaragoza, o como Cuenca, o como Málaga, o como Almería, ¿verdad? Esa es la primera razón. La segunda razón, pues, está contenida en este otro libro de Luz Gabás, que es un libro famoso, referente, y que además dio origen a una gran película, Palmeras en la nieve. Pues bien, este libro tiene una dedicatoria que dice: para Manuel, esta historia de cacao y nieve, y mi agradecimiento, con cariño, de Luz Gabás. Y dice: Benaque, 15 de diciembre del año 2018. Y la historia es que Luz viene con su marido, que no lo veo por aquí, igual se ha ido a dar un paseo porque... Es que me ha oído muchas veces, ya dice yo voy a hacer turismo. Y que no hay un marido perfecto, no existe. Pero casi, ¿verdad? Este casi lo es. Pues bien, este libro nos lo regaló Luz cuando estuvo en Málaga el año 2018. O sea, que han pasado 8 y 4, 12 y un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque Luz vino a Málaga con su marido, con José, también aragonés, de arriba, y nos dijo: a lo mejor escribo una novela sobre Luisiana, en la que Bernardo de Galvez pues tiene algo que ver. Bueno, pues le dimos todo lo que teníamos, si no recuerdo mal. Le dimos libros, algún documento, información, y pasaron 4 años, y una noche del mes de noviembre pasado, pues viendo la tele, resulta que aparece Luz Gabás en mitad de un escenario cinematográfico, y aparece con otra chica, Cristina se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, y es el Premio Planeta. Y entonces, bueno, pero si esta es Luz Gabás, la que vino a Málaga, y nos pidió cosas de don Bernardo de Galvez y de Luisiana. Y claro, fueron unos minutos de auténtica tensión, porque no sabíamos si el Premio Planeta, 1.000.000 de euros, 1.000.000, lo ganaba Luz o lo ganaba Cristina. Y lo ganó Luz. Es decir, que 4 años después de este libro, Palmeras en la nieve, pues tuvimos la inmensa alegría y sorpresa de ver a Luz Gabás, Premio Planeta del año 2022. Así que he traído este libro para que, por favor, me lo firme, ¿verdad? Que yo lo acabo de comprar. Luego firmaremos libros. ¿De acuerdo? En fin, les animo a que hagan algo parecido a lo que yo he hecho, a dar ejemplo, no es para otra cosa, no, está claro. Pero hay una última razón que está sobre la mesa, y es esta revista que ven aquí. De esta revista dejaré al término de este acto un ejemplar en la biblioteca, y
no sé si la conocen, es la revista Péndulo, es la mejor revista del mundo. Entonces, si no la conocen, la van a conocer. Yo tengo la inmensa fortuna de dirigirla y este es el número 33. La revista no tiene precio, no tiene precio. Es tan buena que no tiene precio. No se vende, es decir, se regala, que es lo que voy a hacer ahora con Luz y luego, cuando termine el acto, con la biblioteca. Pues en esta revista se publicó el año 2010, hace 13 años casi, un artículo que tuve la suerte de poder escribir, en el que se relataba que en el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, pero podía haber estado en Málaga, porque ese archivo lo fundó José de Galvez, que fue ministro universal de India, el ministro con más poder de la historia de los ministros españoles, que nació en Macharavillaya, que era tío de Bernardo de Galvez y que, por ejemplo, fue el gran padrino de nuestra ciudad. Pues bien, don José de Galvez fundó ese archivo para reunir todos los papeles viejos que estaban dispersos por España y lo fundó en Sevilla. ¿Por qué? Porque Sevilla era entonces la ciudad en la que llegaban prácticamente todos los productos de India, así se llamaba a los dominios españoles, las Américas fundamentalmente. Pues bien, en ese archivo de India, 3 años antes, en el mes de septiembre del año 2007, tengo que confesarles una cosa. A mí me gustan los papeles viejos, me gusta investigar. Y uno va al archivo de India, pide un legajo, que es como 4 libros de Luz, más o menos, y en el legajo puede haber 1000, 1500, 2000 documentos. Y había uno que era una carta que escribe un patriota norteamericano a don Bernardo de Galvez y le dice: es usted tan bueno, está usted haciendo tanto por la independencia de Estados Unidos, que le voy a enviar a un pintor para que le haga un retrato y ese retrato se pueda colgar en el Congreso de los Estados Unidos. Y así fue. Termina la guerra, el año 1783, y el 9 del mes de mayo, conmemoración del gran éxito de Panzacola, pues el retrato de don Bernardo entró en el Congreso de los Estados Unidos. Pero el retrato se perdió. Y 237 años después, gracias a esa carta, la Asociación Bernardo de Galvez colgó el retrato de Bernardo de Galvez en Washington, en el Capitolio. La asociación es una organización sin ánimo de lucro, cuyo emblema, pues tengo el orgullo lícito de poder llevar. El logo de esta asociación es la bandera de España, a su lado la de Estados Unidos, a su otro lado la de México, y en el centro el mote que el rey Carlos III le concedió a Bernardo de Galvez por el gran éxito y por toda una trayectoria militar y gubernativa. Ese mote es Yo Solo. Y yo solo estoy aquí hoy con esta agradabilísima compañía de Luz Gabás, y por ahora me voy a callar, porque ya llevo 3 minutos hablando, por lo menos. No te calles, simplemente 3 cosas sobre lo que ha dicho. 1, cuando leí la dedicatoria, ha dicho Benasque. Benasque. Pero como tenemos a Benasque en Macharavillaya, yo estoy diciendo para mí que Benasque de Macharavillaya es alguno de Benasque, que estuvo aquí un tiempo, empecé a decir Benasque. Y dice, Benasque, Benasque. No se me ocurre otra cuestión. En el almuerzo, perdón, nos ha criticado a los andaluces porque dice que nos comemos las palabras, y es verdad. Y le he puesto un ejemplo. El ejemplo es cal para encalar. Cal para encalar. Cal para encalar. O bien, ven acá para acá. Yo creo que tenéis muchas cosas que decir y comerse sílabas te permite, ¿no?, emplear más, decir más cosas, efectivamente. En cuanto al millón, la mitad es para todos nosotros. Enhorabuena, habéis ganado medio millón de euros. Sí, es que es algo, yo entiendo, esto llama mucho la atención. Yo pienso, bueno, me ha costado 4 años escribir Lejos de Luisiana, igual tardo 2 o 3 en escribir otra novela. En fin, bueno, pues es un empujoncito para estar tranquila un tiempo, sin duda. Y en cuanto a los documentos, vamos a refrescar esa memoria de Manuel. Yo no conocía al señor Olmedo, es la segunda vez en mi vida que lo veo,
Pero claro, cuando empecé a dar vueltas a la historia de Luisiana, porque me habían encargado un relato sobre el papel de España en la independencia de las 13 colonias del este que formarían los Estados Unidos, del este de Norteamérica, el tema era libre, pero tenía algo que ver con la figura de Bernardo de Gálvez, y yo pensé, bueno, pues sobre Bernardo de Gálvez ya se está escribiendo bastante, por lo que pude comprobar entonces. Voy a escribir un rato desde el punto de vista de su mujer, de Félicité de Saint-Maximin. Claro, yo había estudiado en Estados Unidos, había estudiado filología inglesa, literatura norteamericana. Había como mucha información en mi cabeza sobre mi relación con los Estados Unidos, y cuanto más leía sobre este momento, el momento Luisiana, pues más intrigada estaba, porque lo que leía sobre Bernardo de Gálvez estaba muy centrado en la figura de Bernardo de Gálvez, pero yo quería tratar los 40 años, o sea, desde 1763 a 1803, y con los libros que leía sobre Bernardo de Gálvez no acababa de comprender el cómo fue que llegamos allí. Así surgió. Entonces yo busco en internet Asociación Bernardo de Gálvez, señor tal, vine a Macharabiaya porque quería conocer la cuna, ese pequeño pueblo. A mí esto siempre me ha gustado mucho, enterarme de qué personajes salieron de pequeñas aldeas o de pequeños pueblos, sobre todo en el siglo XVIII, también en Benasque, tenemos personajes que justo en ese momento estudiaron para ser militares y terminaron en altos puestos, digamos, de Madrid o cerca de la corte. Bueno, el caso es que yo en ese viaje, sin decir nada a nadie, fui a Macharabiaya a pasear por las calles, a ver el lugar donde nacieron los Gálvez, y me quedé sobre todo impresionada con la cripta. No recuerdo si fui a Macharabiaya antes o después de hablar con vosotros. Quizá fue después. Pues fui a la cripta. Me impresionó primero las dimensiones de la cripta y me impresionó la soledad del sarcófago donde están los restos de don José de Gálvez, y ahí pues sinceramente tuve una especie de revelación, conexión, llamadlo como queráis. Luego me he enterado que se han grabado bastantes, o algún que otro programa, ¿me entiendes?, ¿no?, esotéricos, Digo, bueno, pues igual. Pero sí, fue como ese empujoncito que necesitaba. Y entonces tomamos un café, hoy he pasado por delante del café, el café Aranda era, me parece, por esa zona, ahí es donde nos tomamos algo, pero este es el rato que estuvimos juntos, ¿no? Y yo llevaba un cuaderno y tomaba notas. Es una cosa en la bibliografía, que la puedes encontrar. Me regalaron el libro de Bernardo de Gálvez, tan útil, tan práctico, porque es la primera aproximación, es lee esto para empezar. Digo para empezar, a ver, es un libro muy documentado, con lo cual lo he tenido en mi mesa mucho. Es de los que más he tenido en mi mesa, sobre todo para la época en la novela que trata del momento de Bernardo de Gálvez, pero guardo el cuaderno donde yo tomaba notas a lápiz, porque a mí me interesaba más escuchar el resumen o qué tenían estos señores en la cabeza. Cuando te juntas a tomar un café tienes que condensar en media hora la información que condensasteis. Y recuerdo perfectamente, y esto además lo dijiste tú porque lo he citado en alguna entrevista, claro, primero la gente me dice, no sabíamos nada de todo esto, desconocimiento absoluto. En Málaga conocéis la figura de Bernardo de Gálvez, fuera de aquí no. En Málaga se conoce mucho la figura de Bernardo de Gálvez, el papel importantísimo en la independencia de los Estados Unidos. En el resto de España se conoce poco, los historiadores sí, la gente en general no. Entonces, se conoce poco, y te preguntan, ¿y por qué cree usted que se conoce poco todo esto? Y hay varias, y tú me diste varias, a ver si nos acordamos de las que me diste. Una, ¿por qué se conoce poco? Para mí hay una razón fundamentalísima. La historia de una etapa, de un periodo de la historia, la escriben los historiadores de una generación posterior. Desgraciadamente, España, a partir del año 1808, sufrió la devastadora invasión del canalla de Napoleón, dicho con estas palabras. Napoleón causó 500.000 de muertos españoles cuando la población de nuestra nación era de aproximadamente 10-11 millones de habitantes. Y en esa guerra tan cruel murieron pues los historiadores que tenían que haber escrito la historia del periodo anterior. Eso es una razón fundamental. Así es.
Esta anoté, tal cual lo acabas de decir, por eso quería escucharlo de nuevo de tus labios. Es que tiene sentido. Y esa frase a mí me llevó a extender el periodo de la novela precisamente a la Revolución Francesa y la influencia que tiene la Revolución Francesa en Luisiana. Tan lejos el territorio, y sin embargo tuvo mucha influencia sobre todo en el tema de la, de la libertad, las rebeliones de los esclavos en Haití y también en la zona del Mississippi. O sea, no hubo quienes contaron lo que sucedió en la generación inmediatamente anterior. Eso por un lado. Por otro lado, me imagino que también en parte se debe a que a nadie le gusta hablar de lo que perdió. Y como la forma en que España se libró, digamos, de Luisiana, pues tampoco fue honrosa, son de esas cosas que mejor lo vamos a tapar. Pero bueno, todo esto para introducir que la vida da muchas vueltas. Yo solo conversé con Manuel aquel rato, pero me fui de Málaga y de Machalavía ya sabiendo que iba a escribir sobre Luisiana. Sí que voy a confesar, y esto solo confieso en Málaga porque me entendéis, fuera de aquí es difícil que me entiendan, sí que pensé y le di una vuelta a escribir sobre Bernardo de Gálvez y Félicité de Saint-Maixent, sobre todo sobre ella. Pero, ¿qué me pasa a mí con los personajes históricos y sobre todo con personajes históricos, para mí, de tanto peso como Gálvez, que convertirlos en personaje de novela me cuesta? Me cuesta porque me parece que es rebajarlos. O sea, ¿os imagináis esta novela? Para quien lo haya leído, ya reflexionará sobre esto más adelante. Lo han leído todos, ¿no? No, habrá gente que lo ha leído y gente que no. Para quien lo haya leído, para quien lo haya leído, ¿os imagináis a Bernardo de Gálvez convertido en un ser mortal, discutiendo con su esposa o no, o amándose con ella, y que de repente, como es ficción y en la ficción puedes poner lo que quieras, pues ella se enamora y de repente dices, no puedo hacer esto? O sea, son para mí personajes tan serios e importantes que decidí crear mis propios personajes, pero conservar el telón de fondo lo más exacto posible a la vida entonces en Luisiana. Y claro que sale Bernardo de Gálvez, sale porque tiene que salir, no puedes hablar de la historia de Luisiana sin hablar de este personaje tan importante, pero yo lo que hago es creo un secretario de Bernardo de Gálvez, le llamo Sebastián Orlac, porque así puede acompañarlo en las batallas. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Pues el que no sabe de historia resulta que aprende que hubo un señor llamado, fuera de Málaga, Bernardo de Gálvez, que tomó los fuertes ingleses de Baton Rouge, de Manchac, de Natchez, que luego tomó los fuertes ingleses de Movila. Me encanta porque dice Panzacola, yo al final decidí poner Pensacola, una decisión que tomé porque hay diferentes textos. Bueno, pues al final decidí que llamarla así. No me preguntes ahora por qué, porque ya no me acuerdo cuál fue mi razonamiento en ese momento para tomar esa decisión. Y estoy muy contenta de que estén aprendiendo los lectores sobre Luisiana sin haber manchado la figura de Gálvez. ¿Me has entendido? Se merece un aplauso. Ya sabes, Agustina de Aragón y Luz Gabás. ¿De acuerdo? Sí, en la bibliografía, al final de la novela, claro, se citan, hay novelas sobre Bernardo de Gálvez. Son novelas, yo creo que casi todas están en primera persona, yo, Bernardo, llego aquí, me encuentro, muy detalladas, por tanto, todo lo que son sus hazañas, o lo que es su vida, primero, toda su vida militar, es que no me extendería muchísimo, eso ya está. Y sobre su mujer hay menos, hay una novela, también lo mismo, primera persona, bueno, no sé cómo decirlo, yo creo que hay personajes que se merecen más biografías que novelas. Esta es mi impresión. Y eso, que la vida de Félicité de Saint-Maixent, desde luego, es muy inspiradora, y reconozco que sí que hay momentos de su vida que yo utilizo para el personaje que creo, que se llama Suzette Girard, y también, para los que sois de aquí, que esto lo identificaréis, la relación entre las hermanas Suzette y Margot sí que tiene ecos de la figura de Isabel de Saint-Maixent, que se casó con el gobernador Unzaga, el antecesor de Bernardo de Gálvez, y además luego concuñado. Entonces, claro, lees la vida de estas personas y te encuentras pues
Unzaga cuando se casa con Isabel, pues ¿cuántos años se llevan? Él tiene 50 y tantos él y era ella mayor tiene, ya, sí. pero muy mayor, él tiene muy mayor que Casi decir los respecto 60. de ella. Él tiene casi los 60. Isabel tenía 25, 26, Y 27. por ahí. yo creo que menos, no, Quizá, porque era su primer matrimonio, estaba 18, Ah, sí, 18 y 50 y tantos. Sí, sí. Entonces, esto era muy típico en Nueva Orleans. Claro, yo lo leo en la vida de este español, Unzaga. A mí me parece que es necesario que en la novela salga un matrimonio con esa diferencia de edad, porque es que era normal en Nueva Orleans en ese momento. Claro que me sirve y me inspira este matrimonio, pero no son ellos. Yo tengo a Isabel Girard, que solo los historiadores y alguno más sabrán que está inspirada en Isabel de Saint-Maixent, tiene muchos hijos, hay vinculación con Málaga, bueno, todo esto sale en la novela, pero insisto, esto ya para los historiadores, los demás ni lo saben y tendrían que leerse toda la bibliografía para atar estos cabos y estos guiños que hago yo a la tierra malagueña. Bien, pero llega el momento de que hablemos del protagonista de esa novela. El protagonista tiene su historia, y su historia la he traído aquí. Pues no recuerdo qué año fue, 2008, 2009, pues meto la nariz a través del ordenador en la Sociedad Histórica de Missouri, que eso está entrando en Estados Unidos, arriba a mano izquierda, ¿vale? Hay que recorrer 2.200 kilómetros del río Mississippi para llegar allí. Y allí me encuentro este documento. Y este documento es un pacto que en nombre de don Bernardo de Gálvez lo firma uno de sus capitanes del regimiento fijo de Luisiana, y ese pacto lo firma con un indio Sioux, un Sioux del lago Michigan, y ese indio Sioux se llama Iscate. Sin la H. Señora, Sin ¿y la quién H. fue Iscate sin H? Me encanta, porque es que esto, insisto, esto lo puedo contar aquí porque aquí tiene sentido. Fuera de aquí, ¿qué más? ¿De dónde sacaste el nombre? Yo veo ese documento, a ver, me he topado con muchos nombres de nativoamericanos, con muchísimas tribus, porque lo primero que hice era poner orden a toda la documentación que leía, sobre todo la parte nativoamericana, que es difícil, porque la parte de Bernardo Gálvez ya la tenía, la parte del papel de España ya la tenía, la parte primera de la novela, que es la cesión del territorio de Francia a España, tenía muy poco, porque eso sí que en todos los documentos salen pinceladas, pero no sale el detalle. Entonces ya tienes que ir al diario de los últimos gobernadores franceses y de los primeros españoles para entender exactamente cómo fue la transición. Fue una transición cruel, complicada, digamos. Y entonces en el documento que cita Manuel, pues encuentro esta reunión. ¿Qué me interesa aquí? Primero, que se reunían los gobernadores con los nativoamericanos, y segundo, que aparece que se junta con un tal Iscate, y lo curioso es que era Sioux. No me ha salido los Sioux en nada de la documentación que tenga que ver con el Mississippi este-oeste. No. Curioso. Curiosísimo. Entonces yo estoy intrigada de por qué este Iscate, escrito como parece ahí, sin la, yo lo escribo de otra manera en la novela, es Sioux. Digo, pues si no me cuadra, de verdad, en todas las reuniones, en las actas, nunca me salen los Sioux, me salen los Kaskaskia, los Peoria, los Michigamea, los Coapó, los Chacta, podría deciros más, los tengo ahí apuntados, no es necesario, pero no me salen los Sioux. Y digo, oye, sí que más da, le pongo una H, la pronunciación es así como más inglesa, Ishkate, y lo ubico en la zona. Digamos que la novela sucede en el Mississippi, Nueva Orleans, en la zona media sería la zona del Arkansas, porque había un puesto comercial y militar importante, y en la zona alta, la alta de Luisiana, que es la zona del Missouri, y ahí están las tribus de los Illinois. Y elijo la tribu Kaskaskia por una razón muy concreta, y es que yo quería que el protagonista nativoamericano tuviese relación con todas las diferentes nacionalidades. Entonces, él es nativoamericano, pero ha sido educado por los jesuitas, conoce la lengua francesa, la cultura francesa, el territorio de su población kaskaskia queda en zona inglesa, muchos de los Illinois cruzan al lado oeste del Mississippi cuando
los ingleses se quedan con la este, y no solo eso, sino que ya en el oeste, cuando Francia cede el territorio a España, tienen que acostumbrarse a los españoles. Fijaos qué lío. Y no solo eso, sino que luego, cuando Estados Unidos entre en guerra con Inglaterra, también tendrán que, de nuevo, poner a prueba sus lealtades. Y no solo eso, y más importante, y por eso para mí es un personaje el más trágico de la novela, es consciente y plenamente consciente de que los nuevos tiempos y aquellos que van a llegar desde el este, que son los estadounidenses, van a trasladar las tribus hacia el oeste, en los que serían los senderos de lágrimas del siglo XIX, y van a barrer su forma de vida y su cultura. Por eso tenía que ser de esa zona, porque así él tenía que conocer un poco el alma de las 5 personas, de las 5 culturas, perdona. Esto me lo vas a dar para mí, me imagino. Ah, vale, lo ha traído, porque yo ya estoy aquí. Me encanta, me encanta. Lo suelo hacer y venderlos a 500 euros. Pero por ser vos quien voy, pero sois, ¿verdad? A ver, a mí lo bonito de esto es que vosotros publicáis un libro, consigues esta información, la publicas, tú no sabes quién la va a leer, y la va a leer una del Pirineo, claro, que no sabe por qué se ha enganchado a la historia de Luisiana, del Pirineo, paréntesis, del Pirineo, justo al otro lado de las montañas donde yo vivo, al otro lado de Benasque, digamos, en Bedús, nace un señor militar que acaba fundando, es uno de los fundadores de la ciudad de San Luis de Missouri. Anda, eso. Entonces, en la novela Lejos de Luisiana, el personaje Benoît Leroux está inspirado en Pierre Laclede, que es el socio del señor Saint-Maixent, que es el papá de Félicité de Saint-Maixent, casada con Bernardo de Galvez. Atención, Pirineo, Málaga, Luisiana, Illinois. Bueno, yo me encuentro estas cosas y a mí es que me encanta unirlas, porque me parece que el mundo no es tan grande, ¿no? Es como más familiar. Es que es muy fuerte. Y no solo eso, sino que este Pierre Laclede, nacido en Bedús, que acaba ya en el Illinois, en la novela sale un personaje, Cecile, que es muy curioso porque a la gente le resulta como muy vanguardista para ser mujer. Digo, pero es que es un personaje real, es que sucedió. Esta mujer a los 15 años, la casaron con un tal René Choteau, que era panadero tabernero, y la obligan a casarse, tienen un hijo, y el francés se va a Francia, y bueno, no sé si la abandona o no, se va. Entonces ella, mientras tanto, se enamora de nuestro protagonista de Francia, de Pierre Laclede, nacido en Bedús. Se enamoran porque les une su afición por los libros. Todo esto está recogido en libros no me lo invento. Tienen 4 hijos. El marido sigue en Francia y tienen ahí hijos. Bueno, el caso es que cuando se sube con él, con su amante, a la Alta Luisiana, a San Luis de Missouri. Regresa el marido y la reclama por escrito, yendo al gobernador diciendo: oiga usted, que mi mujer se ha ido con otro, pero es mi mujer y está obligada a estar conmigo. Llega el requerimiento, en tiempos de Unzaga, llega el requerimiento arriba con el comandante creo que era entonces Piernas, el comandante Piernas está en Pedro Piernas, que luego baja a Nueva Orleans. Bueno, todo esto en mi cabeza así es la forma de escribir, toda esta la información que está por ahí. Llegan los requerimientos y ella dice que no se va y que hasta que no lo vayan a buscar los militares, ella no vuelve con su marido. Y no vuelve nunca con su marido. Y hay varios requerimientos del marido. Se queda en San Luis, Missouri, con el amor de su vida. No quiero desvelar porque hay un personaje que está inspirado en ella y en Pierre Laclede, que luego lo explico en la nota de la autora. Pero, en fin, si yo elijo a esta mujer como protagonista de la novela, me hubiesen dicho que quizás era hasta demasiado adelantada a su tiempo, pero es un personaje real. Esto salió por los Pirineos, por Málaga. Fíjense, porque el trasfondo del argumento de este maravilloso libro está en la forma de civilizar que utilizó España y en la forma de no civilizar que utilizaron los ingleses, o los franceses, o los holandeses, o los belgas en el Congo. La prueba es que la cantidad de personas que hoy en el mundo hablan el español, pero hablan español y continúan manteniendo sus nombres y sus apellidos. Lamentablemente, pues en todas partes cuecen habas y ha habido acontecimientos, digamos, muy, en fin, punibles, diría yo.
Pero con las palabras de Luz, ella se ha referido a lo que es nuestra civilización actual. El mundo hoy tiene un santo nuevo, y ese santo es San Internet. Y gracias a San Internet, pues por ejemplo, ya saben, en la mejor revista del mundo, ¿verdad?, ¿no? Pues en la mejor revista del mundo, pues se publica un retrato que es este que ven aquí. Ese retrato es don Bernardo de Gálvez con 20 añitos, ¿vale? Este retrato lo conocí hace 3 años, lo conserva un experto en pintura de Nueva York y al cabo de los 3 años pues me autorizó a reproducirlo en la revista, y esta revista es para Luz, para que conozca cómo era el joven Bernardo con 20 añitos, ¿de acuerdo? Los escritores agradecemos muchísimo estos libros, gracias, María, me encanta. Agradecemos mucho estos libros. A ver, aquí tenemos a un compañero escritor, pero es historiador, y hemos conversado en la comida. Yo no soy historiadora. Si hubiese tenido que empezar de cero para escribir esta novela, ni en una vida ni en 7. 2 minutos, no, ni en una vida ni en 7. Sí, 2 minutos. Sin los historiadores, muchos novelistas no podríamos escribir esa novela que queremos. Hay muchísima información, y la información es desde el contexto histórico hasta me voy a mirar el cuadro de este militar a ver cómo lo describo. En el editorial mío, sí. en las primeras páginas. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Sí. Si sabe que me lo voy a leer, sabe que me lo voy a leer. Página siguiente. ¿Lo tiene? Sí. Aquí Yo es que está, sé leer fíjate, al revés. Fíjate. Madre mía, claro. Bueno, pues yo aquí, por ejemplo, estaría mirando la ropa, cómo lleva, las puntillas de aquí, la casaca, de qué color. Hace 3 años, sí. Lo mismo. No, pero digo cuando recreas un personaje. Ya, entonces esto claro. es muy útil. Sí. Y sí que quería comentar, y con esto ya termino, respecto de lo que acabas de decir del papel de España. Hace... bueno, en 2018 precisamente salió un libro muy interesante de un profesor francés, Jean-Michel Salman, que habla, o sea, el título es Indios y conquistadores españoles en América del Norte, hacia otro El Dorado. Lo interesante, no sé si lo conocíais, este libro, lo interesante, claro, es que se ha sabido más de la conquista de América del Sur, pero de América del Norte se sabe poco, ¿no? Bueno, y él básicamente lo que viene a decir es que... lo dice un francés, lo cito porque lo dice un francés, no lo decimos no lo ha dicho ningún historiador español, que nunca hubo por parte de los españoles una política intencionada de aniquilar, pues necesitaban a las personas. Esto en el caso de Latinoamérica. En el caso de América del Norte fue diferente, porque había un territorio inmenso. Francia gobernaba ese territorio, pero no lo había ocupado todo, no lo había colonizado, no había muchas poblaciones. Estamos hablando de Nueva Orleans, luego aldeas, asentamientos, pero que igual había 80, 100 personas, no más. Y luego tenemos San Luis, que San Luis empieza de cero. O sea que en esos 40 años, desde 1763 a 1803, cambia toda la fisonomía. Llegan los colonos canarios, llegan los colonos malagueños, llegan los colonos, los acadianos, con tal que fuesen católicos, los españoles no ponían problemas para que se asentaran allí, ¿no? Pero que estamos hablando de un tipo de colonización. Lo digo porque yo a veces oigo noticias y digo, no sé a qué se refieren. Estamos hablando de un territorio prácticamente vacío al que van llegando personas que intentan sobrevivir cada día como pueden. Esto fue la colonización de Luisiana. Y sí que los españoles lo que hicieron fue adaptarse a la legislación francesa, modificando ciertas cuestiones e incluso aportando granitos de arena importantes, como la ley de coartación, que permitía a los esclavos africanos liberarse. Entonces, yo creo que a veces para hablar hay que leer un poquito, bueno, hay que leer mucho. Yo sobre esto desconocía muchas cuestiones, entonces ahora como las he aprendido, pues las comparto, y las comparto en forma de novela. Y todo esto que suena mucho a historia, porque aquí tenemos a un erudito, tenemos a un profesor de historia y tenemos a una novelista, yo lo disuelvo en forma de novela, para que el lector se enganche con la historia de Iscate, con la historia de Suset, con las hermanas, las relaciones en la saga familiar, las relaciones, bueno, entre unos y otros,
jesuitas, los religiosos, los militares, los africanos esclavos, la africana esclava, mulatos, mestizos, pues lo que era la sociedad de Luisiana en esos intensos 40 años. Esto es básicamente Lejos de Luisiana, una novela sobre la vida. He clavado justo 2 minutos. Sí. ¿O'clock? 2 minutos, bueno, han sido 14, pero da igual. Han sido 14 en la respuesta. Bueno, creo que todas estas amables personas que hoy han querido compartir con nosotros un poquito la historia de España, la gloriosa historia de España, que ha sido injusta y cruelmente vilipendiada por la famosa leyenda negra, que no es más que un invento de ingleses, de franceses, de holandeses y de italianos, y que, por fortuna, ya gracias a destacadísimas personas, una de ellas muy conocida, quizás de algunos de ustedes, estamos hablando de Elvira Roca, ha sido profesora en el instituto que hay en la zona, entrando en Alaurín a mano izquierda, arriba, en el monte, ¿vale? Pues Elvira Roca se llama, y llega el momento de que ellos tengan la palabra. Así que cualquier persona que quiera intervenir, pues está en su casa. Esta es más vuestra casa que no la nuestra, ¿de acuerdo? Pues alguien se quiere romper el fuego. El señor del fondo. Lo digo por si le vendría mejor, ¿no? Vale, nos pusiera a compartir. Eso es, sí. Buenas tardes. Yo creo que usted ha sido muy laxa al hablar de la colonización de América del Norte. En la América del Norte no hubo una colonización, lo que hubo una masacre. Y quisiera que profundizara un poco más en lo que es la colonización de América del Sur, que hubo un mestizaje. Y de ese mestizaje, hasta ahora, por ejemplo, el presidente de México, malo, el de los abrazos y muchos balazos, perdone por la expresión, hablará algo de eso, porque lo que hubo no hubo un mestizaje. Yo voy a decir 2 cosas. Uno, he estado en México hace poco y he aprovechado para preguntar a los periodistas qué opinan de este tema. La misma pregunta que ha hecho usted, parecida. Oye, respuesta, eso son cosas de los políticos. En la vida real esto no se habla, ni hay una percepción negativa hacia los españoles, al contrario, mucho afecto. Fue diferente, como he dicho, la llegada de los españoles a Latinoamérica y en Norteamérica. No sé dónde saca usted que en Norteamérica los españoles tuvimos que ver con ninguna masacre. No sé. ¿O lo he entendido mal? No, lo he entendido mal. No, he dicho que los españoles en ningún momento hubo una masacre. ¿Es que no se ha entendido así o lo habéis entendido bien? Yo. ¿Cómo habéis entendido? Yo no me he expresado bien. No me he expresado bien. Perdona, entonces ha habido aquí un problema de comunicación. Es que no hubo masacre y en esos 40 años que vas, lo que hicieron fue... No, España llegó a California. A ver, es que, insisto con el desconocimiento, pero es que los españoles llegaron por ahí en el siglo XVI, llegaron al delta del Mississippi, uno llegó por aquí, a Colorado, sí. Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, todos estos. Pero luego pasan 2 siglos hasta que España llega y toma posesión de Luisiana en 1763. Nueva Iberia, que está hermanada con ese pueblo. Efectivamente, pero entonces es que la vida... Sí, perdona. No, permítanme, su pregunta era que no ha habido masacre por parte de España, en lo cual coincidimos plenamente. La masacre vino después con los ingleses. Con los norteamericanos. Holandeses y británicos. Vamos. Exactamente. Es lo que yo quería decir solamente. Es por quitarnos los muertos encima, ¿no? Está claro. Muy bien, muy oportuno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Podemos estar aquí hasta las 9, o sea que anímense. Sí, entonces... Bueno, aquí hay una señora y un caballero al fondo. Por aquí, Rocío, la señora junto a la columna. Hola. Hola. Pues la novela yo la
la he tenido, bueno, la he leído, no leído, la he tenido en audiolibro. Y cambia, es la primera que es mi primera experiencia con audiolibro. Y la verdad que me ha encantado la narradora. Neu, pero Neu es genial. Bueno, a lo que iba. A lo que iba. Las tribus esta india, de verdad, yo no sabía que existía tantísima tribu india en Estados Unidos. Vamos, yo de las películas del oeste, de los Sioux, los Apaches y poco más. Y sí, los pies negros. Pero la documentación, yo que, vamos, habrá sido increíble. Porque, vamos... Sobre todo en el tema nativoamericano, porque si recordáis bueno, llevo chuletillas porque se me olvidan las cosas, pero si os acordáis de la película El último mohicano, pues claro, yo dije, bueno, punto de partida, Francia enfrentada a Inglaterra y las tribus nativas tomando, ¿no?, partido por unos o por otros. Entonces cuando empiezas a mirar, esto es lo primero que anoté. Los británicos, los iroqueses iban con los británicos, pero es que no eran los iroqueses, eran la Confederación Iroquesa. Y ahí estaban los Mohawk, los Oneida, los Onondaga, los Cayuga, los Seneca y los Tuscarora. Y dices, ay, sí, me suenan. Lo que yo no sabía es que todos eran de la misma. Más los Cherokee, por resumir, iroqueses y Cherokee, y me decía, británicos. Muy bien, vamos con los franceses, porque luego afecta a los españoles. Entonces yo tenía más interés en conocer a los franceses. Pues estaban los Ottawa, los Shawnee, los Lenape, los Wabanaki, que eran de Canadá o de Acadia, y ya los del Illinois. Y dentro de los Illinois, porque los Illinois es como España entera de grande, vete todas, más o menos, un ejemplo, tenías varias tribus. Los Kaskaskia, los Peoria, Michigamea, bueno, pues así, los Mainguena, los Tomaroa. Entonces, como pude encontrar información histórica, sobre todo de los Cahokia y Kaskaskia, porque eran dos poblaciones importantes en la zona del Missouri antes de la fundación de San Luis, Missouri, dije, pues me ubico aquí. Y además de lo que he explicado antes sobre Iscate, hay otra razón también por la que me gustaba mucho Kaskaskia, y es que la aldea nativoamericana existía y se llamaba Kaskaskia, y era la Kaskaskia india. Pero 4 leguas más allá estaba la Kaskaskia francesa. Entonces era un caso en el que estaban separados pero muy cercanos. No, el río era el río Kaskaskia y junto al río estaba la aldea francesa y la aldea nativoamericana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que había mucha relación y que iban al mercado los indios con sus productos y trocaban unos productos por otros. Luego se conocían y sabían que tal era el hijo de tal, el hijo del jefe. Tenían mucha más relación de la que nos puede parecer. Y no solo eso, sino que en la zona de Missouri, donde había muchos franceses que trabajaban en el negocio de las pieles, exploradores y tramperos, ellos llegaron sin sus mujeres, a diferencia de, por ejemplo, los españoles militares o colonos que llegaban con sus esposas. Pero al norte, a la Alta Luisiana, no iban con sus esposas, a no ser que fuese el capitán del fuerte. Entonces los franceses se indianizaron casándose con nativas americanas. Eso está censado, y de hecho incluso hay una frase en la novela que dice, no, pues es que aquí ya son todos mestizos, en la Alta Luisiana. También esto me ha recordado, cuando hablo de las esposas, que hay un perfil de personaje que está en ese telón de fondo que digo. No hay ninguno protagonista, que podía haberlo sido, y me recordaban los personajes de las películas cuando estaba el capitán en el fuerte con su mujer y sus hijas. De estas hemos visto del siglo XIX, películas ambientadas en el siglo XIX, John Wayne, etcétera, la hija del gobernador del fuerte, lo hemos visto, pero es que me resulta muy curioso encontrarme al español Fernando de Leiva, que llega con su mujer, con sus 2 hijas, y tiene que estar en el puesto de Arkansas, que el puesto de Arkansas era un edificio de madera, un poco mejor que los otros, y un cercado de madera, y ya está, en un terreno en la nada. Entonces, claro, los documentos que hay, las cartas, los informes que envían
desde el fuerte del norte, sobre todo en la zona del Illinois y el de las Arkansas, que llegan al gobernador de Nueva Orleans, a mí siempre me producía miedo, porque siempre piden más ayuda militar, tienen que mandar mercancías, fusiles, siempre para defenderse, ¿no? Y yo digo, ¿qué hacía esta pobre mujer del señor Fernando de Leiva, que se llama Conchita Concepción? Imagínate llegar ahí, vete río arriba, a la nada. ¡Ay, qué miedo! Se morían jóvenes, se morían por enfermedades. No, esa historia además en concreto, sí, hay historias tristes. No voy a desvelar porque algunas las cuento allí, pero sí que hay historias tristes de morir el padre, morir la madre, las hijas españolas adolescentes que hacen, las llevaban al convento de las Ursulinas. De cada hilo que tiraba me hubiese salido una novela. De los malagueños que llegaron ahí, que solo hay una escena, y además explico luego en la nota de la autora que por efectos narrativos sí que, los malagueños llegaban a Nueva Orleans y de allí pues ya los enviaban a su destino. En el caso de estos, bueno, pues supongo que ustedes ya lo sabéis, que en Nueva Iberia, o sea, la diferencia que hay entre los canarios y los malagueños es que los malagueños vino, como decimos en Aragón, de propio Francisco Boligny, fue quien los guió, fue quien los guió, que no se llevaba muy bien con nuestro amigo común Bernardo. Se llevaba mal, pero luego fueron amigos. Ahí discreparíamos con una cosa que leí, pero ya lo comentaremos después, porque esto sí que es para nosotros y se lo guardaba para la despedida. Sí. No, pero bueno, ahí se ha tratado poco este tema, se ha tratado un poco de la... que no sea muy... Bueno, el caso es que también llegaron incluso a discutir, yo creo un poquito de chulería ambos, de cuál era la ubicación del lugar para el asentamiento de los malagueños. Entonces, parece que Boligny decía un sitio y Bernardo decía, no, ese no, otro. Bueno, da igual, el que eligió Bernardo, pues sí, empezaron a construir, pero luego hubo que cambiar de sitio. A lo que voy, llegaban a Nueva Orleans y de allí los llevaban a sus diferentes asentamientos. Y al llegar al asentamiento es cuando le daban la carreta, el utillaje, las semillas y raciones de comida, con el compromiso de que ya en un año tendrían su propia cosecha y ya no tendrían que depender del Estado, para que nos entendamos, del gobierno. Entonces yo en la novela lo que hago es que parten de Nueva Orleans en esas carretas. Me parecía más visual para el lector, pues estamos más acostumbrados a la imagen del colono que va con la carreta, cuando en realidad no es así. Luego lo explico en la nota de la autora, para que estos historiadores que miran todo con lupa no empiecen a decir, no, es que llegaron, pero luego... El señor tenía la palabra. Bueno, yo quería, más que una pregunta, es un agradecimiento, porque he tenido la oportunidad, me regalé el libro estas Navidades y lo he ido leyendo tranquilamente, porque es un libro muy largo. Yo no soy un lector así como para leerme libros tan gordos, pero en este me animé y la verdad es que se ha leído pero con una tranquilidad y me ha encantado. Entonces, más que nada, como aquí lo que escribe usted, me imagino que es vender libros, es animar a todo el personal que lo lea, porque a mí me ha encantado. Tiene muchas cosas de historia, para los que nos gusta la historia, muy interesante, sobre todo esa parte de la historia que para muchos es muy desconocida, historia de América, que a nosotros nos pilla un poquito lejos, pero muy interesante, el tema de los indios, que también pues es fascinante, pues conocer cómo vivían y cómo podían relacionarse con los colonos. Y después, bueno, por supuesto, la historia de la familia, con todo ese ir y venir, pues también muy interesante. Entonces, nada, felicitarle, la lectura muy amena. Y bueno, y la pregunta podría ser, ¿esto se llevará al cine? Porque Palmeras en la nieve fue espectacular. No sé si esta también tiene eso. Un inciso. Luz no ha venido aquí a vender libros. Que sí, que los va a vender. Pero incluso si los vende, el libro es un alimento para el espíritu. Es el mayor vector cultural. Esa es la realidad. Yo le agradezco muchísimo su comentario, pero a mí lo que me alegra es haber captado a un lector. Si esto sirve para que quiera usted seguir leyendo otro tipo de novelas, pues fantástico, fantástico. Esto es lo bonito de los encuentros con los lectores. Existe esa palabra, ¿no? Es que está de promoción.
los escritores, y le aseguro que conozco a muchos, y antes venía aquí yo ya había hablado con Dolores, que sé que estuvo muy a gusto, Dolores Redondo, muy a gusto aquí en Alhaurín. Pasamos muchas horas en soledad ante el ordenador, horas no, días, horas, meses, son proyectos largos, a largo plazo, insisto, esto han sido 4 años. Entonces llega un momento que o sales de allí o ya pierdes la conexión con la realidad, el sentido de la escritura, ¿para qué hago yo esto si podría trabajar en cualquier otra cosa? Que igual no me produciría tanto estrés, y entonces te reúnes con los lectores. Y esto es muy enriquecedor. Comentarios como el suyo, digo, mira qué bien.